Si tiene dificultades para escribir sus artículos de investigación para su publicación, este video será exactamente lo que necesita antes de comenzar. Quería informarle que tengo una lista de verificación de artículos de investigación científica que lo ayudará a explicar cómo hacerlo. Hacer cada parte de su artículo científico para enviarlo a revistas. Lo primero que sugeriría cada vez que esté trabajando en su introducción es asegurarse de conocer la historia de su investigación antes de comenzar a escribir su introducción. Esto le ayuda al permitirle usted sabe hacia dónde irá su trabajo de investigación, lo que le brindará muchas más posibilidades de escribir una introducción realmente coherente que conduzca bien a su investigación, por lo que para sus introducciones de investigación desea poder responder 4 preguntas específicas. La primera pregunta que desea poder responder es por qué es importante su campo y, por lo tanto, si ha visto otros artículos que he realizado sobre introducciones de artículos de investigación, lo primero que le diré es que la primera lo que debe hacer es decirle a alguien por qué debería leer su artículo y, por lo tanto, la primera parte es por qué incluso su campo en general es importante. ¿Por qué debería importarle a alguien y por qué deberían publicar su artículo o leerlo una vez que esté publicado y, por lo tanto, puede hacer esto simplemente diciendo el impacto de su campo específico o para qué es importante su campo específico? Una vez que haya aclarado por qué su campo es importante, desea responder la segunda pregunta, que es ¿cuál es el trasfondo de su campo o qué conocimientos previos necesita saber su lector para comprender sus resultados en general? Siempre que esté pensando en esto, piense en los temas principales en los que se incluye su artículo y luego regrese directamente de la información que envía a alguien a conocer esos temas. Entienda lo que está haciendo y por qué eso es lo importante dentro del contexto de su campo en general. Esto generalmente será un poco más como un estilo de escritura de libro de texto en el que básicamente les brinda un hecho tras otro, pero desea intentar contarlo dentro de una historia, por lo que debes asegurarte de guiarlos de una sección de tu artículo a la siguiente y no simplemente enumerar un hecho tras otro. La otra cosa realmente importante aquí es no incluir algo simplemente porque lo sabes. Creo que muchas veces decimos que sabemos X y Z, por lo que simplemente lo incluiremos e incluiremos toda esta información, pero en realidad esa no es la información que su lector real necesita saber, por lo que siempre querrá estarlo. Observarse a sí mismo en cada paso y decir que está bien. ¿Es esto realmente algo que mi lector necesita saber o es simplemente algo que sé y siento que quiero compartirlo una vez que haya respondido esas 2 preguntas en la introducción de su trabajo de investigación? La tercera pregunta que desea responder es qué problema está resolviendo su artículo y, por lo tanto, esto le dice específicamente al lector por qué es importante leer su artículo específico. Necesitan saber el problema que va a resolver antes de escuchar cómo resuelve ese problema en este mismo momento. Rápidamente le mostrará a cualquiera la novedad de su artículo porque está identificando específicamente por qué necesita esta investigación. Inmediatamente muestra el impacto y la novedad, lo que hará que sea mucho más fácil que sea aceptado y, en general, más fácil para alguien que lo esté leyendo. Realmente preocuparse por ello y citarlo más tarde sobre diferentes problemas que podría estar resolviendo es desarrollar un método más ventajoso o llenar el vacío de conocimiento, por lo que tal vez no sepamos acerca de algo determinado, así que nos lo dirá. No hay artículos que realmente hayan estudiado X y Z, por lo que nos propusimos estudiar eso y eso es lo que vamos a hacer en este artículo. La cuarta pregunta que debe responder en su introducción es cómo usted y otros han investigado este problema. Entonces,
Una vez que sepa el problema que está investigando, ya sea en su artículo específico o en esta subárea de su campo, desea brindarles a las personas el contexto de lo que se ha hecho antes. Esto generalmente es encontrar aquellos artículos importantes que condujeron específicamente a su investigación y brindarles un poco de información sobre lo que hicieron esos artículos y lo que encontraron para que luego podamos entender por qué está realizando este estudio y podamos comprender mejor los resultados de lo que encontró y su contexto dentro del esquema más amplio de su campo en grande y finalmente termine su introducción con un párrafo que explique lo que hizo en su artículo y lo que podrán aprender y leer si continúan leyendo. Esta es una buena manera de lograr que las personas que están leyendo su artículo lo lean directamente. Seguir queriendo leer su artículo porque los ha guiado muy bien desde la importancia de su campo a través de lo que necesitan saber sobre su campo hasta el problema que su artículo específico está resolviendo y luego el contexto de cómo se ha visto antes y cómo lo estás investigando específicamente. Así que ahora quiero pasar a mi propio artículo de investigación publicado y este es el mismo que he estado revisando en esta serie, pero quiero pasar y mostrarte dónde están estas diferentes respuestas a estas las preguntas se encuentran dentro de mi propia introducción. Así que aquí está mi primer artículo publicado y pueden ver las primeras dos oraciones aquí que he resaltado que les dicen por qué los esteroides y el análisis de esteroides son importantes y, por eso, estoy hablando del hecho de que los esteroides tienen un papel específico en la señalización celular a medida que comencé a escribir más y más. Comencé a refinar cada vez más mi primera oración, por lo que más recientemente mis oraciones decían algo más como que el análisis de esteroides es importante para el diagnóstico médico forense y las pruebas de rendimiento deportivo o algo así que deja un poco más claro su importancia. Pero incluso entonces comencé con la importancia de mi campo en general y luego inmediatamente paso de la importancia de los esteroides a la importancia del análisis de esteroides y hablo sobre cómo son biomarcadores potenciales para una variedad de enfermedades y se usan indebidamente para mejorar el rendimiento, por lo que estas dos primeras oraciones son solo para explicar por qué los esteroides son importantes como clase molecular y luego por qué el análisis de esteroides es importante, que es de lo que voy a hablar en este documento. Lo siguiente que quiero hacer es repasar los antecedentes, entonces, ¿cuáles son los temas principales de los que hablo en este documento? El primero son los esteroides, obviamente, y luego el segundo es su análisis. Voy a hablar solo de química analítica general, pero también voy a profundizar más en la movilidad iónica específica, que es el tipo de análisis que estoy usando en este artículo, por lo que en las próximas dos oraciones estoy haciendo esto está fuera de orden, pero en las siguientes oraciones me refiero al problema que este artículo va a resolver, así que me refiero a la dificultad de analizar los esteroides. Eso es exactamente lo que esta investigación buscaba resolver. Cómo podemos crear una mejor manera de analizar los esteroides es más rápida y puede separar estos isómeros muy bien, pero también muy rápidamente. De eso se trata toda esta sección, de cuáles son los problemas con los métodos actuales y luego voy a hablar sobre este nuevo método que vamos a analizar y ver si realmente es una buena manera de poder separar los esteroides. La siguiente sección que está resaltada en verde trata de explicarle qué es la movilidad ocular, así que ahora volveremos a eso. Información general. Esto fue enviado específicamente a una revista de espectrometría de masas. No profundicé tanto en los esteroides porque a quien le envió este artículo no está tan enfocado en los esteroides como ellos en los desafíos analíticos. Por eso estoy hablando de la importancia de los esteroides, pero en realidad no doy una historia muy larga porque a mis lectores no les importarán tanto los esteroides específicamente,
se preocuparán más por los desafíos analíticos de los que estoy hablando. Pueden ver aquí, esta es mi información básica, estoy hablando de movilidad ocular, así que les estoy hablando sobre diferentes tipos de biomovilidad y lo que soy capaz de hacer ahora que hemos alcanzado la importancia de mi campo, el problema que mi artículo va a resolver y la información general. Lo siguiente de lo que tengo que hablar es cómo estoy yo y otros investigando este problema, así que esto entrará en una especie de sección de revisión de la literatura de su introducción, donde básicamente caminará a través de las cosas más importantes que otras personas han hecho para avanzar en esta investigación, por lo que la siguiente sección vuelve a hablar sobre las diferentes publicaciones. Así que realmente lo que estoy haciendo es decir específicamente qué se le da a cada artículo en el campo en el que estoy cubriendo varios artículos diferentes. Dentro de este párrafo, debido a que se trata de una introducción y no de una revisión breve, no necesito contarles todo lo que hizo ese artículo, solo necesito decirles lo que eso aportó al campo que llevó a la realización de este artículo. La siguiente sección es realmente una combinación de información de antecedentes junto con cómo la gente ha hecho esto antes. Así que lo puse en amarillo porque el verde es la sección de información de antecedentes y el rojo es como la gente ha investigado esto antes. Así que estoy combinando específicamente información de antecedentes sobre este parámetro llamado secciones transversales de colisión, que es una gran parte de este documento y el estudio de secciones transversales de colisión de esteroides. Así que les estoy dando un poco de información para que luego puedan comprender el contexto para que las diferentes personas que han estudiado esto y lo que he encontrado algo relacionado con él. Así que eso es lo que está sucediendo en este párrafo y luego, por supuesto, mi último párrafo habla de lo que estoy haciendo en este estudio, así que hablo de cómo este estudio está promoviendo este cuerpo de trabajo, que es una buena manera de comenzar. El párrafo básicamente dice cómo su estudio está contribuyendo a aumentar la promoción de cualquier tipo de verbo de acción que desee usar allí, pero básicamente muestra cómo su estudio en realidad está mejorando el trabajo anterior del que está hablando, que es la razón por la que ha incluido ese trabajo anterior en su introducción y luego les doy un poco de información sobre lo que verán en este estudio, así que básicamente hablo de mis dos hallazgos principales. Pudimos separar algunos esteroides usando aducción de metales y luego encontramos muy buen acuerdo con los valores de sección transversal de colisión que se han informado anteriormente. Esas son las dos conclusiones principales que surgieron de este artículo y eso es lo que estoy incluyendo aquí como parte de este estudio. También les estoy hablando sobre los aspectos específicos esteroides que estoy viendo y tengo una figura aquí que lo acompaña y que puedes ver en el panel de la derecha y así es esencialmente como escribirías cualquier introducción. Si parece bastante fácil o simple, es porque en realidad lo es y probablemente siempre ha parecido muy difícil porque nunca supiste cómo hacerlo. En mi caso, cuando comencé a escribir introducciones para el primer artículo, escribí, ni siquiera mi primer artículo publicado me gustaba, no sabía qué estaba haciendo y recuerdo estar sentado en un Starbucks durante más de 8 horas tratando de escribir una introducción, analizando artículos anteriores y tratando de descubrir qué debería decir y después de esas 8 horas solo terminé escribiendo un párrafo e incluso ese párrafo lo eliminé más tarde. Si crees que escribir presentaciones es muy difícil, es porque no sabes lo que estás haciendo, lo cual está bien. Muchos de nosotros no lo sabemos cuando comenzamos a investigar y espero que este método funcione. Hacer que sea mucho más fácil para ti escribir tus presentaciones y ver cómo puedes hacer que fluya. Lo primero de lo que quiero hablarte hoy es de cómo estás organizando tu sección de métodos, por lo que dentro de tu sección de métodos hay una buena regla.
Lo primero es tener una sección dedicada a un tipo principal de experimento, por lo que esto podría dejarte con secciones como materiales y preparación de soluciones. Podrías tener algo como cuidado de animales si tienes animales o experimentos con los animales que normalmente se pueden realizar. Uno o dos separados dependiendo de qué tan involucrados estén el cuidado o los experimentos. Entonces querrás tener secciones individuales para cada uno de los experimentos que vas a realizar en este documento y luego tener tu propia sección para el análisis si estás haciendo principalmente un tipo de análisis a través de él. Podría tener una sola sección para eso o podría incluir su análisis en cada uno de sus diferentes tipos de experimentos si cada uno de esos experimentos requiere análisis diferentes y luego en su sección de análisis básicamente puede hablar sobre cómo combinas los datos de estos experimentos, así que aquí puedes ver en mi primer artículo publicado. Tengo mi sección experimental y solo voy a mostrarte las secciones que tengo, así que la primera sección que tengo es la preparación de mi solución donde hablo de dónde saqué mis materiales y cómo hice las soluciones. Luego tengo mi sección de inmovilidad y espectrometría de masas. Así que en este caso estoy hablando de los instrumentos reales que utilicé y sus capacidades y cómo utilizamos realmente el procedimiento para usarlos. Y luego entro en mi sección de análisis, así que esto habla sobre la calibración de la sección transversal de colisión y el cálculo de la resolución. Así es como realmente analizo mis datos para mostrarlos en este documento y así es como secciona la sección de tu método. Básicamente se dedica una subsección para cada paso importante en su proceso experimental. Una vez que tenga toda la sección del método dividida dentro de cada sección, desea responder tres preguntas principales. La primera pregunta es ¿por qué hizo algo ahora? La primera y la tercera pregunta son opcionales pero realmente pueden ayudar a mejorar tu artículo, ya que la mayoría de nosotros solo nos centramos en la segunda pregunta cuando preguntas ¿por qué hiciste algo? Esto ayudará al lector a comprender la conexión entre tu hipótesis y por qué estás haciendo ese experimento. Entonces, si estás tratando de estudiar una cosa y quieres decir que va a hacer este experimento para esa cosa ahora en ciertas cosas como el cuidado de los animales o incluso a veces la preparación de la solución, esta parte no es tan necesaria, sabemos por qué tienes que hacerlo. Que debido a que necesitas los animales para realizar el experimento, la segunda parte es que necesitas saber a alguien para replicar este experimento. Si en mi artículo estoy haciendo experimentos de movilidad ocular y espectrometría de masas, ahora necesito escribir exactamente lo que hice. Otra persona necesita replicarlo para que esto pueda incluir qué instrumento específico estoy usando. Hay modificaciones en esos instrumentos que estoy usando que sería importante que alguien más sepa para replicarlo. En mi caso, si estoy haciendo un ojo movilidad necesito compartir qué gas estoy usando y los parámetros específicos que estoy usando para obtener estos datos de esa manera. Si alguien obtiene datos diferentes, podría decir que está bien, estos parámetros eran diferentes. Por eso veo diferentes datos para que todo eso se pueda incluir, incluso hablar sobre qué software usó para cosas como visualización de datos o análisis de datos también puede ser muy importante porque a veces los software tienen cosas ligeramente diferentes que pueden dar como resultado resultados ligeramente diferentes. Así que piense si estuviera a escribir básicamente un protocolo para que lo siga alguien educado en este campo y eso es básicamente lo que será la mayoría de la sección de métodos. La tercera pregunta a responder en la sección de métodos es ¿qué obtendrá al hacer estos resultados nuevamente? La primera y la tercera pregunta son, es algo opcional aquí, así que puedes arreglártelas con solo responder la segunda pregunta una y otra vez y puedes tener un artículo publicado y, sinceramente,
En mi primer artículo publicado que estoy a punto de mostrarte, eso es básicamente lo que hice. Realmente no hablo de por qué estaba haciendo algo a que me llevaría eso, pero si haces estas dos cosas, vincularás desde la introducción a tus métodos y luego vincularás desde tus métodos a tus resultados para que las personas sepan exactamente a qué condujo ese experimento y qué tipo de resultados. De modo que cuando lean sus resultados sabrán qué experimento fue y lo que obtendrán al hacer este experimento podría ser simplemente algo como este experimento va a producir datos sobre la capacidad del hierro y espectrometría de masas para los esteroides o es más importante cuando se realizan tipos específicos de análisis. Por lo que si se analiza un grupo experimental versus otro grupo experimental, ¿qué le dirán esos datos a largo plazo? Entonces, ahora que conoces las tres preguntas principales, vamos a saltar a mi propio ejemplo y, de hecho, voy a criticar mi propio artículo porque creo que esta sección de método no fue escrita tan bien como podría haber sido. En lo inicial, la preparación de la solución, así que inmediatamente salté al origen de las cosas. Esto es más como una referencia. Realmente no se lee muy bien como un documento. Tengo como estaba haciendo cosas y cosas así, así como aquí. Cuando estoy poniendo polialanina preparada de esta manera, lo primero que probablemente haría es mover estas cosas y, de hecho, tenerlas en una tabla en mis suplementos y escribiera esto nuevamente y tuviera de dónde viene cada cosa, el compuesto, de dónde era cada cosa y luego potencialmente como un número de lote o un número de producto o algo así para que la gente pueda tenerlo en sus manos fácilmente. Así que lo primero que haría sería eliminar estas dos oraciones por completo y luego aquí diría que se calibren los valores de la sección transversal de colisión. Se preparó la polialanina, por lo que ahora les dice por qué estoy creando esta solución y luego diría que se analice la separación de la movilidad ocular de los esteroides y la sección transversal de colisión de la solución de esteroides para que de alguna manera te da un poco más de contexto en lugar de simplemente decir soluciones de polialanina y esteroides porque realmente no sabes por qué estoy usando esas dos cosas ahora y luego, después de esto, podría decir que después de que se preparó la solución, estas soluciones fueron usadas para análisis de espectrometría de masas. Esa es una manera mucho mejor de conectar entre esas dos secciones aquí en lugar de simplemente terminar aquí y luego entrar en esto. Obviamente, como dije, este es el primer artículo que escribí. Escribí esto hace como 5 años. Así que obviamente me he desarrollado mejor en mis escritos desde entonces, así que aquí tenemos un análisis de espectrometría de masas de espectrometría de movilidad, así que nuevamente aquí se realizaron todos los experimentos. Esta es una lectura muy seca, así que lo que probablemente haría aquí es analizar la separación de los esteroides que usamos. Un Water-Synapse V2S correcto para analizar los esteroides por IMSS que usamos, eso simplemente le da un poco más de entusiasmo a esto y lo conecta un poco más con lo que estamos hablando aquí en lugar de solo tener una serie de información aquí. Y luego puedes ver que estoy incluyendo cómo hicimos algo en realidad, así que esto es como un protocolo. Estoy incluyendo parámetros aquí que son importantes para cómo hicimos el instrumento y luego hablé sobre cómo hicimos el inicial. Análisis y visualización de datos, así que esa es una especie de parte del análisis de datos, así que creo que en general lo hice bastante bien al describir lo que alguien más necesita saber, pero nuevamente podría decirles que agregué un poco más a esto y luego hablé sobre estos datos. Se visualizó aún más. Podríamos decir algo aquí para ayudar a llegar a lo que obtuvimos al hacer esto, así que obtuvimos un montón de datos de espectrometría de masas de inmovilidad y ahora podemos decir que vamos a usar específicamente estos datos para comprender la sección transversal de colisión.
y separación, y así de nuevo ahora mismo debido a la forma en que esto está escrito diciendo lo que vamos a obtener con lo que estoy haciendo aquí en realidad lleva muy bien al siguiente párrafo, porque obviamente aquí estoy hablando específicamente de cómo para hacer la calibración y resolución de la sección transversal de colisión, así que aquí digo que comience solo con los gemelos. Se calculó el tiempo de deriva, así que aquí podría probar la precisión de los k. Esa fue la razón principal por la que estábamos haciendo esto, para determinar cómo ha cambiado el k según la inducción del metal. Esa fue otra razón por la que lo estábamos haciendo, algo así para darles un poco más de razón sobre por qué hicimos valores de x en lugar de simplemente decir que estamos haciendo valores de x. Entre aquí. Es bastante bueno simplemente decirles lo que estábamos haciendo. Obviamente la mayoría de ustedes no van a hacer esto, así que no voy a entrar en ello en profundidad, así que tenemos todo esto ahí aquí. Los tiempos de deriva del centroide resultantes se usaron con lo apropiado para calcular los desconocidos nuevamente, teniendo algo en lo que luego dije que estos datos se compararon con los valores de la literatura anterior para determinar la precisión de los, como si eso fuera incluso parte de los métodos que dejé aquí. Pero eso también nos dice por qué estamos usando estos datos y luego entro en el cálculo de los valores de resolución, así que nuevamente para el cálculo de los valores de resolución, eso comienza con por qué estamos haciendo esto, pero sí, de nuevo. Probablemente podría haber entrado en un poco más de detalle, simplemente hace que no sea tan seco, ¿verdad? En realidad, esto no cuenta mucha historia, solo te brinda un montón de información y, por lo tanto, agregar esos dos componentes cuenta más de esa historia. Sin embargo, son opcionales, por lo que si literalmente vas a repetir lo que dijiste en la siguiente oración, obviamente no querrás hacerlo porque eso solo la hace repetitiva. En lugar de eso, a veces, reformulas la oración para que dé un poco más de lectura. Un poco más como una historia puede ser mejor y luego hablo sobre cómo se describe y entonces estoy hablando un poco más sobre por qué lo estamos usando para que estemos usando una resolución que realmente lo describe con dos variables, para que puedas notar la diferencia entre dos picos en lugar de solo uno, que normalmente se usa en el mundo de IMSS. En este video, te explicaré cómo crear tus resultados y preguntas de discusión, qué preguntas debes responder, dentro de su sección de resultados y discusión y luego, finalmente, lo guiaré a través de mi propia sección de resultados y discusión publicados y en una parte de ella le mostraré cómo respondí cada una de estas preguntas, así que comencemos primero con el propósito de su sección de resultados y discusión, y la única razón por la que la escribe es realmente compartir la historia de investigación que ha creado a partir de sus experimentos, así que si ni siquiera ha creado una historia de investigación todavía, esto podría ser lo que le impide poder escribir fácilmente sus resultados en la sección de discusión. Así que primero asegúrese de haber creado una historia que pueda contar con sus datos para que pueda guiar a las personas de una pieza a otra, de una conclusión a otra. Otro para darles realmente una imagen completa de lo que hiciste en tu experimento y no solo estás tratando de decirles una serie de datos para cada cifra o conclusión importante en tu artículo que deseas tener sobre una sección de tus resultados y discusión. Sección dedicada a ello, por lo que desea poder explicarles exactamente lo que hizo, lo que encontró y por qué es importante en cada una de esas secciones. Así que ahora hablemos de las 4 preguntas que desea responder en cada una de esas secciones relacionadas. Para una figura, la primera pregunta que quieres responder es por qué realizaste un análisis. Ya sea que hayas hecho un experimento específico o un tipo de comparación o algo así,
Quieres decirle al lector por qué realmente lo estás realizando y este tipo de los prepara para hacerles saber lo que esperan obtener de usted al realizar este análisis. Esto es algo opcional. Si está realizando un análisis realmente rutinario en su campo, no necesariamente necesita decirle a su lector lo que está haciendo. Para aprender de ese análisis, solo necesita analizar cómo realiza el análisis y qué encontró en su lugar, por lo que es una categoría un poco opcional, pero si está haciendo un tipo específico de comparación, debe mencionar cuál es la importancia de eso. Entonces, si estoy comparando un grupo experimental con otro grupo experimental, quiero mencionar que esto me ayudará a encontrar biomarcadores que sean específicos para el consumo de cafeína si tengo un grupo con cafeína y un grupo sin cafeína o algo así. Eso para que quede un poco más claro para el lector lo que realmente está entendiendo y esto también ayuda contra cualquier malentendido debido a variables de confusión si no está muy seguro de lo que espera encontrar entre los dos grupos. Así que una vez que hable acerca de por qué realizó un análisis, es muy fácil continuar con lo que encontró, por lo que esta es realmente la parte de resultados. Si tiene una sección de resultados y discusión separada, se concentrará principalmente solo en sus resultados aquí en su sección de resultados donde los dos últimos componentes de los que vamos a hablar serán más su sección de discusión. Cuando hable sobre lo que encontró, debe asegurarse de incluir sus números aquí y sus resultados fundamentales. Por lo tanto, desea brindar evidencia de todo lo que dice que está encontrando. Si realiza una investigación más cualitativa, puede incluir más citas aquí. Si realiza una investigación más cuantitativa, desea incluir números como máximos y promedios más o menos desviaciones estándar para que le brinde al lector una muy buena comprensión de la evidencia que tiene que respalda las conclusiones que está tratando de sacar. También desea asegurarse de mencionar las cifras que se relacionan con los datos que estás mostrando en ese documento para que las personas sean fácilmente dirigidas desde el texto a las figuras. Las dos últimas preguntas que deseas responder es por qué estos hallazgos son importantes y qué significan. Así que si estás escribiendo una sección de resultados y discusión que están separados entre sí en los resultados, es posible que solo tenga una oración de conclusión que básicamente explica qué significan esos datos sin todos los números y luego, cuando entre en su discusión, pondrá esos datos en el contexto de su campo. Entonces, comparándolo con otra literatura y luego diciendo más sobre por qué es importante para su campo que se haya encontrado este hallazgo y qué significa en general dentro del campo en general. Cuando tenga una sección combinada de resultados y discusión, hará esto todos juntos para que pueda pasar directamente de lo que encontró y luego analizar directamente por qué es importante, dando el contexto detrás de ese hallazgo y luego concluyendo con lo que esto significa en general para su campo en general y esas serán sus principales conclusiones. A la conclusión general de su artículo, por lo que esas son las 4 preguntas principales que desea responder para cada sección o figura principal de su artículo. Responderá por qué está realizando un análisis o comparación específico y luego continuará profundiza en lo que encontraste y luego responderás por qué es importante y qué significa. Por lo que ahora quiero guiarte a través de mis propios resultados publicados y la sección de discusión. Aquí está la sección de resultados de mi primer artículo publicado en Química Analítica. Escribimos nuestras secciones de resultados y discusión como una sola sección y eso es lo que puede ver aquí para que pueda ver que tengo un encabezado principal para cada una de mis cifras principales, por lo que en este caso tengo aducción de esteroides de litio, me referiré a esto.
figura donde muestro todos los diferentes AD para los aductos litiados. Luego tengo una separación de adictos al sodio y al potasio, por lo que se relaciona con esta figura aquí donde muestro el sodio en este lado y el potasio en este lado. Mi siguiente título es la resolución de esteroides, pares de isómeros, y eso se relaciona con esta figura donde muestro la resolución en función del peso molecular del esteroide. Finalmente tengo la medición de la sección transversal de colisión que pueden ver aquí, que se relacionará con este panel final aquí abajo, donde voy a hablar sobre cómo cambia la sección transversal de colisión. Así es como estoy separando mi sección de resultados y discusión. Se basa fundamentalmente en mis cifras. Ahora quiero guiarlos a través del último párrafo de mi sección de resultados y discusión, donde realmente voy a explicarles cómo respondí cada una de las 4 preguntas anteriores en esta primera oración de este párrafo. Estoy hablando de por qué este análisis es importante, así que hablo de la naturaleza compleja de estos gemelos. Análisis. Necesitamos comparar la precisión de los valores calibrados de nuestros gemelos con los valores TIMS conocidos que se pueden calcular y no calibrar, por lo que esto prepara a mi lector para saber por qué estamos analizando estos hallazgos y qué esperan ver que dirán mis datos. La pregunta es si el análisis de gemelos está a la par con el análisis de TIMS, así que ahora en verde estoy compartiendo lo que encontré. Así que descubrimos que los monómeros tenían un mayor grado de precisión en comparación con los dímeros, y estoy dando los números aquí para mostrarlos. ¿Cuál era ese nivel de precisión en rosa? Aquí estoy mostrando por qué esto importa. Entonces la tendencia básicamente muestra que la calibración que estamos usando parece funcionar bien para los monómeros, pero no parece funcionar bien para las especies de diámetro de multímero que estamos respondiendo, así que eso será realmente importante si la gente quiere identificarlos más adelante. Si no podemos comparar entre instrumentos, entonces se volverá problemático en azul. Aquí estoy hablando de lo que significa, así que estoy al brindar más discusión y contexto dentro del campo sobre por qué esto podría estar sucediendo y qué significa para el campo en el futuro. Siempre termino con una oración de conclusión de mis hallazgos generales. En este caso estoy diciendo que, en general, nuestros que estaban en buen acuerdo. Sin embargo, los dímeros tendrán un mayor error en comparación con los monómeros. Hay 4 componentes principales que desea tener en la conclusión de su artículo de investigación. El primer componente principal pasa por la importancia de su campo y la importancia de su artículo. Esto no es tan necesario. Si su conclusión se mantiene dentro de su sección de discusión, sin embargo, si tiene una sección de conclusión separada, querrá volver a analizar por qué el campo en general es importante, porque hay ocasiones en las que la gente simplemente irá y leerá su sección de conclusiones, y tener esa oración allí le dará darles una razón para leer el resto del artículo, porque saben por qué lo que están leyendo va a ser importante. El segundo componente importante de sus conclusiones debe ser sobre sus hallazgos clave, por lo que estos deben ser los hallazgos principales de su sección de resultados. ¿Usted piensa que tal vez una oración por figura en su sección de resultados debería tener la longitud adecuada para mostrar cuáles son sus hallazgos clave en esto? Realmente solo desea dar una descripción de una oración de la conclusión a la que llegó. No necesita repetir todos los resultados reales que obtuvo. El tercer componente principal que necesita en su sección de conclusiones es cómo este artículo realmente hizo avanzar su campo. Esto es realmente útil para cualquier revisor o editor para que sepan exactamente qué aporta este artículo. Si mira este video arriba donde hablo sobre cómo escribir un resumen de investigación, también hablo sobre incluir este componente en tu resumen. Creo que debe estar en ambos lugares para que especifique claramente por qué estás escribiendo esto.
artículo y por qué otras personas deberían leerlo una vez que haya cubierto lo que su artículo realmente se le da al campo. Lo siguiente que desea cubrir es en realidad lo que cree que debería hacerse después de este artículo. Por lo que estas son las direcciones futuras de su artículo. Quiere que otros investigadores sepan lo que cree que se debería hacer a continuación. Si hubiera ciertos problemas en su artículo que cree que podrían resolverse si utilizara una técnica diferente o si realizar este estudio le generó más preguntas, debería incluir esto en una o dos oraciones al final de su conclusión para resumir bien su conclusión con su importancia, los hallazgos clave que este documento aportó al campo y luego hacia dónde debe ir el campo después de este documento. Un componente adicional que quizás deba incluir en la sección de conclusiones son las limitaciones de este artículo. Las limitaciones de un artículo pueden encajar bien en la sección de discusión o pueden caber en la sección de conclusiones, pero si tuvo limitaciones importantes en su estudio, también querrá mencionarlas dentro de la sección de conclusiones como bueno. Ahora quiero mostrarles cómo implementé estos 4 componentes dentro de mi propia sección de conclusiones de mi artículo publicado. Así que aquí pueden ver que tengo mi artículo publicado y los guiaré a través de las diferentes oraciones que contienen estas conclusiones. Entonces, esta primera oración aquí habla de la importancia del análisis de gemelos dentro del campo del análisis de esteroides y habla de cómo es una herramienta analítica clave y los dos componentes principales relacionados con ella son la aducción de metales del grupo 1 y la formación de multímeros, de los que habla la siguiente sección. Mis hallazgos clave. Así que hablo sobre cómo pudimos separar diferentes isómeros de esteroides y luego también hablé sobre la importancia de los que obtuvimos y, por lo tanto, este es un parámetro específico que usamos y gran parte de mi trabajo en esto fue para asegurarnos de que nuestros también fueran precisos. Luego tuve una oración aquí que muestra que TWIMS ha sido útil en la identificación y separación de esteroides. Eso es realmente lo que este documento le dio al campo en el sentido de que básicamente estaba diciendo que este tipo de instrumento podría usarse en este tipo de análisis. Entonces mi oración final es discutir las direcciones futuras o el trabajo futuro donde hablo sobre si esta separación sería cierta siempre que la coloques en mezclas en lugar de en una solución estándar sola, que es la proyecto principal que debería ser el siguiente después de este estudio. Si tiene varios puntos de ramificación de su artículo, puede enumerar varios temas diferentes que debe cubrir. Voy a cubrir exactamente paso a paso lo que debe hacer para poder escribir su resumen para sus artículos de investigación de hoy. Voy a cubrir los 6 componentes que necesita en su resumen de investigación y exactamente cómo hacerlo y luego, al final, le mostraremos estos 6 componentes en un ejemplo. La primera parte de su resumen de investigación debe responder por qué es importante su campo. Esta debe ser la primera oración de su resumen. Esta oración debe ilustrar al lector por qué debería leer no solo su artículo sino también preocuparse por su campo en general. Esto puede ser algo tan simple como decir que su campo es importante para X y Z o ilustrar la importancia de su campo. ¿Cuántas personas se ven afectadas por lo que está tratando de estudiar o resolver? Luego pasamos a la segunda parte de su resumen. En la segunda parte de tu resumen solo debe constar de una o dos oraciones que detallen cuál es el campo que estás estudiando, de modo que si alguien lee tu resumen y le dices por qué es importante y luego salta inmediatamente a los resultados, es posible que ni siquiera tenga suficiente información para incluso comprender los resultados que está diciendo. Darles una o dos oraciones de contexto puede ayudarlos a ser más productivos al leer sus resúmenes y comprender cuáles son sus conclusiones generales una vez que llegue a sus resultados. El tercer componente de su resumen de investigación debe estar en ilustrar la brecha o el problema en su campo.
que está resolviendo realmente su trabajo de investigación y cómo ayuda a su campo en general. Esto nuevamente debería ser solo una oración y brinda contexto para que la persona que está considerando leer su trabajo realmente comprenda lo novedoso de esto es que el cuarto componente del resumen de su artículo de investigación es identificar cómo llenó el vacío o resolvió el problema que ilustró en su tercer componente. En realidad, esto es solo una descripción de una o dos oraciones de los métodos que utilizó. Va a ayudar a informar los resultados a medida que los analiza. También ayuda directamente a quienes leen su resumen a saber si vale la pena leer su trabajo de investigación. Algunas personas buscan específicamente trabajos de investigación solo para descubrir qué métodos deben realizar o protocolos para usar ciertos métodos. Tener estos métodos básicos dentro de su resumen puede ser realmente útil no solo para que sus lectores comprendan sus resultados, sino también para que ciertos lectores sepan si realmente quieren leer su artículo o no. Luego pasamos al quinto componente de su resumen del artículo de investigación y este quinto componente describe los hallazgos clave de su investigación. Si ve mi video sobre cómo escribir artículos de investigación para su publicación, hablo sobre la creación de una historia. El video estará disponible arriba si ha creado esa historia cuando lo obtenga. Para escribir el resumen de su trabajo de investigación, todo lo que desea hacer es ofrecer una o dos oraciones sobre las principales conclusiones que encontró en esa historia. El sexto componente del resumen de su trabajo de investigación es hablar sobre cómo este trabajo impulsó el campo o se basó en él. Esto puede estar directamente relacionado con esa brecha o problema del que hablamos anteriormente, pero aquí realmente esto es lo que debería ser una conclusión, por lo que estás concluyendo lo que hizo tu artículo, pero simplemente decir lo que hizo no es realmente útil dentro de un resumen porque ya tiene todos los hallazgos clave dentro de su resumen, así que en lugar de eso, hable sobre cómo impulsó las cosas. ¿Cuál es el primer artículo que hizo X y o Z y cómo está realmente haciendo avanzar su campo? ¿Cuál es la novedad en su artículo? ¿Cuál es el significado de su artículo? Esto será realmente útil nuevamente para las personas que deciden si quieren leer su artículo y poder publicarlo más fácilmente porque los revisores pares pueden ver dentro del resumen mismo cuál es la brecha que usted tiene. Lo que estás tratando de resolver es qué hiciste, cuáles son tus hallazgos clave y luego también cómo esos hallazgos clave están impulsando el campo hacia adelante. El paso final de tu resumen de investigación debe ser hablar sobre las direcciones futuras. ¿Qué crees que debería estar haciendo el campo después de esto? ¿Cuáles son los próximos pasos directos informados por este documento que llevarán este campo aún más hacia adelante? En última instancia, estos 7 componentes son realmente útiles para que usted pueda escribir los resúmenes de sus artículos de investigación de una manera que hará que sea más probable que usted en el futuro los artículos serán aceptados y serán más útiles para sus lectores. Así que ahora quiero pasar al resumen de un artículo de investigación anterior que escribí y mostrarles realmente la aplicabilidad de estos 7 componentes en un resumen en esta primera oración. De hecho, estoy abordando 2 de los componentes. Hice esto un poco fuera de orden de como hablé antes, donde la primera parte de la oración habla de por qué mi campo es importante. Mi campo en este caso es el análisis de esteroides, es importante para ambos. El campo de la medicina y la medicina forense. La segunda parte de esta oración habla sobre el problema que estoy tratando de resolver, por lo que los análisis de esteroides pueden ser realmente desafiantes y complejos y eso es lo que voy a intentar resolver en este artículo usando la inmovilidad a continuación. Lo que voy a hacer es brindar información sobre el campo o hablar sobre cuál es mi campo.
En este caso, estoy hablando de los métodos anteriores que se han utilizado en el análisis de esteroides hasta este punto y por qué no son realmente ventajosos. Y luego paso a lo que estoy usando específicamente, que es la espectrometría de movilidad ocular, y puedo aplicar esto y hablar sobre cómo lo estoy usando en conjunto con la abducción de metales y la multimerización. Este es el trasfondo. Es solo un trasfondo de una oración, pero este es el trasfondo que le da a mi lector la capacidad de entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y poder entender lo que estoy haciendo dentro del contexto de mis métodos y resultados que cubriré a continuación. La oración aquí en realidad cubre todos mis métodos para este artículo, por lo que en este caso estoy usando espectrometría de movilidad ocular de ondas viajeras, que es mi método principal. Esto hace que sea realmente fácil para cualquiera que busque artículos saber exactamente cuál fue mi método y poder para decidir si ese artículo cae dentro de lo que quieren leer o no. También hablo sobre cómo analizo los multímeros de esteroides y los aductos metálicos. Estas son tres partes diferentes de mis métodos que son importantes para cualquiera que vaya a leer esto. Aunque realmente necesitas estar en mi campo para entender completamente qué son esas cosas y luego estoy hablando del hecho de que esto se hace en una mezcla mirando isómeros, es decir, cosas que tienen la misma masa, lo que las hace difíciles para separar mediante espectrometría de masas, por lo que, en general, esta oración está repleta de todas las palabras clave que necesita para comprender en general los métodos que utilicé en este caso. No necesito hablar sobre las condiciones de la solución ni nada por el estilo porque eso no es imperativo para el estudio que se está realizando o para comprender los resultados clave. La siguiente gran parte de este resumen del trabajo de investigación trata sobre los hallazgos clave que encontré, por lo que dentro del esquema de mi figura puedo ir y básicamente para cada sección o para cada figura principal. Puede tener media oración por una oración explicando cuáles fueron los hallazgos clave, así que en la primera hablé sobre la conclusión principal de mi primera sección, que trataba sobre la formación de heterodímeros o heteromultímeros. En la segunda oración hablo de otra gran conclusión de mi artículo que hablaba sobre la concordancia entre algo llamado sección transversal de colisión, que es solo una propiedad de un esteroide, pero hablaba de eso entre las mezclas que estoy ejecutando y los estándares que se ejecutaron anteriormente y luego mi última oración en la sección habla del último experimento principal que realicé, que es la última sección de la sección de resultados de este documento, que habla de una mezcla súper compleja y de ver si todavía mantenemos una separación decente cuando en realidad combinamos varios esteroides. La oración final de este resumen habla de la importancia de este artículo, así que estoy hablando de cómo este artículo demuestra aún más el potencial de la espectrometría de masas de inmovilidad para proporcionar una separación y un análisis rápidos de los esteroides. En este caso, no estoy repitiendo cuáles fueron mis hallazgos clave, pero en lugar de eso digo que, en base a estos hallazgos clave, así es como este artículo está haciendo avanzar el campo. Este resumen en realidad no incluyó el séptimo componente que habla sobre direcciones futuras. Como pueden ver, aún así se publicó, pero creo que teniendo eso, una oración adicional probablemente habría unido todo y habría llevado al lector directamente a lo que se podría hablar a continuación. Espero que este ejemplo le haya dado una idea de cómo aplicar estos 7 componentes diferentes para crear un resumen cohesivo realmente agradable para su publicación en sus artículos de investigación nuevamente. Si está trabajando en un trabajo de investigación,
Obtenga mi lista de verificación de trabajos de investigación científica de descarga gratuita que lo ayudará a explicar paso a paso cómo completar todo su trabajo de investigación y realmente aumentará sus posibilidades de aceptación al creando un artículo de mayor calidad para ser publicado. Espero que hayas disfrutado este video y espero verte en el próximo.